Padre, te damos las gracias por concedernos estar en este lugar, Señor, de regreso. Ahora, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, sabiendo que es tu palabra la que hemos de escuchar, es tu palabra la que es viva y eficaz, Señor, es tu palabra la que necesitamos. Así que te rogamos que nosotros, Señor, dispongas tú en nuestro corazón y que nosotros tengamos la humildad, el entendimiento, Señor, de honrarte ahora al estudiar y al escuchar tu palabra. Gracias te damos entonces, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Nuevamente el apóstol hace una pregunta. Hay una condicionante, recordemos. Lo que hace o lo que hizo, hermanos, en el pasaje anterior que analizamos la semana pasada, es acerca de la importancia de la fe. Más allá que un ritualismo, igual, nuevamente, Pablo no está tirándole piedras, como decimos por ahí, al pueblo judío, ¿verdad? Porque el conflicto que estaba en la iglesia en Roma, cuando Pablo escribe esta epístola, es el cuestionamiento cultural entre judíos, cristianos y cristianos gentiles. Entonces, nuevamente el roce, que tú, que yo, que nosotros, que ustedes, que nosotros más, que nosotros mejores, que ustedes primero, y cosas por el estilo. Y Pablo pone en orden todo. Así que lo que hace grande a la iglesia es Jesucristo. No la raza, no tus prácticas, no tu linaje. Lo que hace grande a la iglesia es Jesucristo. La promesa que Dios hace a Abraham no la hace para con toda la línea de descendientes. Fue una línea directa, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y así se va la línea. Es específico, pero Pablo vuelve a tomar esa promesa hacia atrás para hacernos saber que el objetivo del pacto de Dios con Abraham no era la exclusividad. El pacto de Dios con Abraham era el Mesías. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Ahora, pues nuevamente el cristiano judío en la iglesia en Roma en este momento, pues puede estar generando en su mente algunas preguntas a las cuales el apóstol se anticipa y dice otra vez a manera de pregunta. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque ese sería el pensamiento. Si ya no tenemos que ver nosotros los judíos como clave, como esperanza del Mesías, entonces ¿para qué sirve? Dios ya no quiere nada con los judíos. Dios ha desechado al pueblo de Israel y Pablo dice, en ninguna manera. Entonces, hermanos, no solamente es que haya sido, bueno, los ocupó para que naciera el Mesías y después vámonos. No. Pero también, hermanos, no les da predilección por encima del cristiano gentil. Problema, hermanos, porque muchos grupos hoy en día están predicando eso que le llaman las raíces hebreas, que tenemos que regresar nosotros como cristianos a las prácticas judaizantes. De hecho, cuando leemos no solo Romanos, sino todas las cartas paulinas, nos damos cuenta, hermanos, que Pablo libró una terrible batalla contra gente que tenía ese pensamiento. Porque al regresar el pueblo cristiano a prácticas ritualistas, hermanos, deja precisamente la obra de Jesucristo como mediador perfecto entre Dios y los hombres. Porque ahí es donde entra, hermanos, nuestro trabajo en las obras. Tenemos que, para poder obtener, no es así. No es así, la clave es Jesucristo. Entonces aquí Pablo lo explica, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y nos da la razón, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que Dios no ha dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí los judíos. Porque lo que hace Dios es abrir la misma puerta de la esperanza para el judío como para el gentil. Entonces lo que está diciendo aquí, a ver, judíos, cristianos, no se me sientan, ¿verdad? No se enojen, no son pedradas, bueno, sí son pedradas, pero son suaves, son con amor. De esas son las pedradas que se echan desde aquí del púlpito, ¿verdad? Son con amor. Así que usted sabe a quién le va y la suya, páchela, pero son con amor, ¿verdad? Y Pablo aquí dice, yo soy el mismo, yo soy el claro ejemplo de lo que les estoy diciendo, porque he alcanzado misericordia. Hermanos, de hecho ese es el objetivo de evangelizar. Cuando nosotros salimos y predicamos a Jesucristo, el mensaje es,
yo he alcanzado misericordia. ¿Qué es lo que nos oculta, hermanos, para poder decirle a alguien más esto? Que hemos creído en Jesucristo. No llegamos y le decimos, ¿sabes qué? Ahora voy a andar con mi kipá en la cabeza. Llegamos y le decimos, soy cristiano. Aquí está la palabra, tenemos que llegar a Jesucristo y por mucho que nos portemos bien, hermanos, nadie puede llegar al Padre, Jesús dijo claramente, si no es por Él. Entonces Pablo pone esto de por medio, así que judíos, pueblo de Israel, hoy en día somos cristianos, le dicen los cristianos en Roma. También hay esperanza. Dice, versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, y nuevamente lo que hace es ir a su historia como nación. Ojo, y aquí hay que aclarar algo, porque recordemos que Israel, hermanos, cuando es citado Elías, todavía estaba, hermanos, la división muy clara. La nación arriba de Israel, que tenía su capital en Samaria, y abajo Judá, con la capital en Jerusalén. Para el tiempo de Pablo, hermanos, ya a Israel era conocida la parte de abajo. ¿Por qué? Porque los de arriba fueron llevados cautivos, hubo un problema, de ahí viene el punto de que no querían mezclarse con los samaritanos, los de abajo, ¿verdad? Con los de arriba. Entonces aquí dice Elías, ustedes deben conocer nuestra historia, aunque sucedió en el norte. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Es nuestra historia. Y hermanos, la historia del profeta Elías, que está en el libro de los Reyes, nos deja en claro que, hermanos, eso ocurrió en el peor momento de la historia del pueblo de Israel. Fue la peor crisis espiritual, los tiempos de Elías. Cuando Jezabel, ¿se acuerda de Sidón? Llegó y dijo, ¿sabes qué? Me vas a matar a todos. Aquí mismo lo dice. Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Se acuerda de ese momento de desesperación del profeta Elías? Solo yo he quedado, y le dice a Dios, quítame la vida. No hay nadie a los que te buscaran. Así diciendo, a ver, pueblo de Israel, esa es nuestra historia. Nuestra historia está llena de maldad, de pecado. Hermanos, esa es nuestra historia como cristianos mexicanos. O sea, realmente veamos nuestro país. Estamos en unas tinieblas increíbles. Le están aplaudiendo a lo que es malo, a lo que es contra la naturaleza, a lo que es contra el razonamiento, a lo que es contra la biología, a lo que engrandece al hombre. Pero hay esperanza. Pablo dice que hay esperanza. ¿Cómo? Dice nuevamente y vuelve a citar el caso de Elías, ¿verdad? A ver, Elías decía eso, ¿verdad? Solo yo quedo. Estoy solo. Y yo te amo, pero estoy solo. Quieren matarme. Pero viene la respuesta. Mire cómo le dice, pero. Esto a mí me encanta. ¿Qué dice la divina respuesta? Cuando usted se sienta solo, márquese. En esa preguntita, márquela con rojo en su Biblia. Cuando usted se sienta triste, cuando usted se sienta solo, le pregunto yo lo que dice aquí. ¿Qué dice la divina respuesta? ¿Qué dice Dios? Porque lo que dice Dios es más importante que lo que yo siento. Lo que dice Dios es más importante que lo que estoy viendo. ¿Y sabe qué dice Dios? A ver, Elías. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Elías decía, estoy solo, y Dios le dijo, no, yo tengo todavía en Israel 7,000 que no se han hincado ante Baal y que no lo han besado. Así que, hermanos, la esperanza que Pablo da a la iglesia es la misma. Dios tiene, hermanos, elegidos en todo momento, en toda cultura, en toda nación y entre el pueblo de Israel también. Hay esos 7,000 hoy en día que están dispuestos a dar la buena batalla por Jesucristo. Usted y yo no somos cristianos, hermanos, porque somos los mejores. Usted y yo llegamos a Jesucristo porque necesitábamos que Dios nos ayudara. Y somos parte de una iglesia porque solicitamos que Dios intervenga en nuestras vidas y de esa forma Dios nos hace saber, aquí hay 7,000. Bueno, no somos 7,000, ¿verdad? Pero aquí están, Dios quiera, algún día hacemos 7,000, que no se han hincado ante la soberbia de este mundo, que quieren permanecer fieles.
Así que, a ver, nación de Israel, Dios tiene un remanente siempre. Dios nos da esperanza siempre. Él es nuestra esperanza. Así lo dice versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Así igual, de entre el pueblo de Israel, hay un remanente, hay un pequeño grupo. Pablo no está hablando del futuro. Está hablando de la iglesia en su tiempo, del hoy de Pablo. Hay un remanente que sí está entendiendo la palabra gracia. Y para Pablo es importante explicarlo, dice el 6, y si por gracia ya no es por obras. Recordemos esto, hermanos, cuando Jesús llegó y empezó a condenar la religiosidad de su pueblo, les hacía ver que no eran las obras lo que hacía la diferencia. El fariseo, ¿se acuerda qué significa la palabra fariseo? Bueno, por lo menos dígame así con la cabeza y qué bueno que se acuerdan. Separado. Sí, ¿verdad? Sí, sabía, ¿no? Separado. Y eso caracterizaba a los fariseos. Yo no me arrimo con la gente. Yo voy solito para que vean que soy santo y nadie puede tocarme. Y ese tipo de prácticas, hermanos, empezó a enganchar a la gente diciendo, no, mira, va un fariseo, no te le arrimes, ese hombre santo. ¿Y qué pasa con Jesús? Llega y agarra y se le acercan los leprosos y detiene un cortejo fúnebre, bajen el muertito, lo voy a levantar porque su mamá es una viuda anciana, lo voy a resucitar y comienza a hacer cosas que para el sistema religioso, wow, este no puede ser. ¿Por qué? Porque el fariseo decía, yo voy a estar aquí, que nadie me toque. Y llega el Mesías, haciéndonos saber el amor de Dios en la mayor crisis de nuestro corazón. Entonces ellos decían, no, es que este no es el Mesías. Y empezó a ser tropezadero. ¿Se acuerdan? Ustedes hablaban de eso. He puesto entre ustedes la piedra principal. Pero resultó ser tropezadero. No quisieron creer. Se negaron a mirar la realidad. Así que aquí dice, no es por obras. No se trata de cuánto te luces para servir. Hermano, nosotros no tenemos aquí un parámetro de medición, ¿verdad? El hermano trabajó, barrió medio metro más que el otro hermano. No. Lo que hacemos nosotros, y Santiago lo dice, es resultado de la fe. No al revés. La fe, hermanos, es la que provee y la que produce la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros nos da esa convicción. La palabra de Dios produce fe. Entonces entendemos, hermanos, la obra perfecta de Jesucristo y creemos en Él. No nos ganamos la salvación. Entonces esto pone en claro, si es por gracia, si es regalo de Dios, entonces no es por obras. Tú no te la ganaste. A ver, judíos, les dice Pablo, no se trata de nuestras prácticas. Triste, ¿verdad? Porque algunos sí están queriendo regresar a las prácticas. Pablo dice no. Pablo dice es la gracia. Si es por gracia, entonces ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, entonces ya no es gracia porque te la ganaste. Dios no te la regaló, tú te la ganaste y ninguno merecemos la salvación, hermanos. De otra manera, la obra, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra, todo perdería sentido. Todo está en el inicio, la gracia. Es por gracia. ¿Qué pues? Dice el 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. No, nuevamente no está diciendo Israel se va a perder. Simplemente está diciendo hay entre Israel, hay entre las naciones aquellos que sí han entendido. Dios no ha desechado al pueblo israelita. Dios no ha desechado al pueblo de México. Hay entre todos esperanza, porque hay un pequeño grupo, hay unos corazones que sí le dan importancia a esto. Hay unos pocos corazones que hablan con Dios. Hay unos pocos corazones que confían en Dios.
Hay unos pocos corazones que parten la palabra. Hay a otros. Hay un remanente fiel. Hermanos, Dios está diciendo a través de Pablo, hay esperanza para toda nación. La clave está en que Dios está presente a través de aquellos pocos que sí les gusta servir, que sí les gusta amar. Israel, ustedes pudieron haber sido en gran bendición, pero se dejaron llevar por sus obras. Se lo está diciendo a cristianos judíos. Y resultó que aquellos que creyeron fueron bendecidos también. Entonces nuevamente nos da a entender esto, no es por obras. Ahora dice el 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y lo que hace Pablo, hermanos, no es decir, ustedes se condenaron solitos, ¿verdad? Aunque sí es eso. Pero ¿sabe qué hace? Esto lo cita del libro de Deuteronomio. Pues ustedes defienden tanto la ley de Moisés. Pues Moisés ya había dicho esto. Moisés ya había dicho que algunos de ustedes, por soberanía de Dios, no iban a querer creer. Y recordemos, soberanía de Dios es la permisividad de Dios, lo que Él está permitiendo. Y Él permite que ustedes tienen ojos, no vean, no oigan, hasta el día de hoy. Y yo estoy seguro que ese hasta el día de hoy es hasta el día de hoy. Porque así como hay judíos, hermanos, que dicen no, hay cristianos que dicen no. Hay cristianos que no nos gusta sujetarnos a la palabra de Dios. No digamos solamente naciones, pueblos, mexicanos. Hablamos de cristianos. La carta está dirigida a una iglesia cristiana. Y dice exactamente, hasta el día de hoy hay gente que está dentro, pero que no alcanza a entender. Hay gente que está dentro, pero no quiere entender. Hay gente que está dentro, pero no termina de entender. Que vemos milagros, que vemos lo que dice, vemos el corazón de los demás, pero no es igual. Hermanos, quiera Dios que al ver el ánimo, hoy vimos el testimonio de nuestros hermanos bajar al agua. Y yo vuelvo a instar en esto, hermanos. Quiera Dios que lo tengamos más pronto otra vez. Y quiera Dios que aumentemos el número. Y quiera Dios que ahora sea su familiar. Y quiera Dios que sigamos dando testimonio. Pero ese es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. Lo triste, hermanos, es que llegamos al punto que dice, tenemos ojos, pero no vemos. Oídos y no entendemos. Seguimos esperando que otro más lo haga. Y seguimos quejándonos de Dios. Seguimos quejándonos de la iglesia. Cuando todos somos responsables. Si usted y yo, mire hermano, qué triste es esto. Platicaba con mi hermano Rubén hace un rato de lo interesante que es acerca de las iglesias cristianas. ¿Sabe cuántas iglesias cristianas tienen cultos en la tarde? O sea, las iglesias ya no tienen cultos a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde. ¿Cuántas iglesias tienen escuela dominical? Llegará el día, hermanos, de verdad, en que anhelaremos tener escuela dominical y ya no habrá maestros, dice la Biblia. Ya no habrá quien pueda explicar. Llegará el momento, hermanos, las iglesias quitan el culto de oración. Porque vienen 7, 8, 9, 14, 17. Entonces, ¿qué caso tiene tener el culto de oración? Tenemos ojos, hermanos, pero no los estamos usando. Pablo dice, a ver, iglesia, a ver, pueblo de Israel, a ver, cristianos gentiles, ¿qué nos está pasando? Es por gracia, y si es por gracia, entonces lo que sigue en nuestra obediencia es por gratitud, no por obras. Estamos aquí porque necesitamos al Señor, hermanos, no porque tenemos un club de los mejores salmantinos, ¿verdad? Eso no existe. Estamos aquí, hermanos, porque usted tiene necesidad de Dios. Amén. Estamos aquí porque Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Pero tenemos que poner, hermanos, nuestro testimonio en práctica. Ahora vuelve a citar, hermanos. Ya hablé de Moisés, ya cité al libro de Deuteronomios, ya hablé del profeta Elías. ¿Sabe qué?
Pues ahí les va otro del cual nos jactamos mucho los judíos. ¿Quién? El rey David. Dice el 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Eso que ustedes pensaron que iba a ser deleite, nuevamente está hablando de que no es por obras y que ellos cuando establecieron sus parámetros creyeron que iba a ser suficiente, pues aquí dice, resulta que le salió al revés. Esa arrogancia de sus prácticas rituales y todo lo que hicieron, resulta que solo fue una trampa. Los atrapó y ya no los dejó crecer, ya los cegó, ya no se dieron cuenta que el Mesías estaba aquí. Entonces, hermanos, pues ¿qué razón tendría Jesús para condenar, hermanos, el judaísmo religioso en sus tiempos? Pues ¿quién no fue quien estableció las normas en el Antiguo Testamento? Tenemos un Dios entonces contradictorio, decían los judíos. Pero ¿sabe qué es lo interesante? No. Si usted observa, si leemos, si somos un poquito analistas, el judaísmo practicado en tiempos de Jesús no es lo mismo, hermanos, que está en la ley en el Antiguo Testamento. No es igual. Por esa causa Jesús les decía, escrito está, ustedes debían saber y lo están haciendo al revés. Establecieron tradiciones de hombres en lugar de doctrina, en lugar de la palabra de Dios. Así que no se trata de que regresemos a aquello que el Mesías condenó. Se trata de regresar Jeremías dice, a las sendas antiguas, a la palabra de Dios, a la dependencia total de Dios. Necesitamos a Dios y Dios lo que promete es un Mesías. Y cuando aparece el Mesías crea confusión. ¿Por qué? Porque ya no se amolda lo que yo quiero. Pero lo que hace Jesús es demostrarnos la verdad de la palabra de Dios real. Aquí está Dios, aquí está Jesús. Y Pablo dice, es por lo que hizo Él que somos salvos. Es por lo que hizo el Mesías que hemos sido justificados. Es por Él. Así que, ¿cuál es la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿El judío? ¿El gentil? Ninguno. La gracia de Dios es la clave. Y si usted y yo somos cristianos, hermanos, sabemos deleitarnos entonces en su gracia. Aprendíamos en la mañana del apóstol Pablo. En momento complicado, Dios le recordó esto a Pablo y le dijo, bástate mi gracia. Pablo, voy a tener compasión de ti porque eres de la tribu de Benjamín. No le valió a Pablo ser benjaminita. Le valió a Pablo, hermanos, entender la gracia. Es la gracia. Así que cuidado, hermanos. Si nuestra vida cristiana no está desarrollándose espiritualmente conforme a lo que Dios espera de nuestra espiritualidad, entonces estamos cayendo en esta trampa de un sistema religioso, aunque seamos evangélicos, aunque seamos bautistas. Solo tenemos un ritual prácticamente religioso y solo eso. Pero cuando entendemos lo que es la gracia, hermanos, nuestra vida se caracteriza por servir, por amar, por valorar y por entender la obra de Jesucristo. Nuestra dependencia total es hacia Dios, no a lo que yo puedo. Todo es por aquel que todo lo puede. Así que tenemos que aprender, hermanos, a mirar con prudencia, con sabiduría y con humildad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Pablo nos deja en claro la importancia, Señor. Pablo nos habla muy claro, mi Dios. Y queremos agradecer tu misericordia, de verdad, Señor. Porque tú nos das esperanza. Porque aún de entre nuestro pueblo, Señor, como cristianos, hay muchos, mi Dios, que no lo están haciendo. Con tristeza tenemos que admitir esta verdad. Pero también darte gracias por la esperanza que nos brindas a través de esos pocos. Así como ese remanente en Israel para salvación. No por lo que son, no por lo que hacen, sino porque también merecen tu gracia. De la misma forma nosotros. Hay unos pocos, mi Dios, un remanente
que entiende lo que estamos haciendo y que estamos aquí presentes. Y buscamos crecer más, Señor, y que la escuela dominical sigue adelante por aquellos que están aprendiendo. En algún momento, Señor, saldrán, enseñarán y les tocará a los que estamos aprendiendo ahora. Por aquellos que están orando, Señor, y que miércoles con miércoles venimos y pedimos por tu iglesia. Por aquellos que estamos en este culto, Señor. Solo te damos gracias porque de verdad, Señor, entendemos, atesoramos estos momentos. Nosotros somos los que estamos en necesidad. Gracias te damos entonces por tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.